Bueno, vamos a iniciar con estas clases de microeconomía y les voy a compartir un power. Vamos a trabajar alrededor de ¿cómo es? La unidad de mercados. Ahora voy a decir qué unidad de libro tienen que leer. Lo que quería acá compartirles, primero que nada, era decirles que en base a los trabajos que realizaron, ustedes habrán dado cuenta la cantidad de inconvenientes que habrán tenido para poder dar una clase. Se imaginan que ser docente implica estos problemas que se han encontrado para exponer el trabajo práctico. Los mismos problemas e inconvenientes tenemos los docentes para poder dar clase. Y esto tiene que ver con el formato virtual, en gran medida, obviamente, pero también con esto de iniciarse, que eso lo están viviendo ustedes en particular, en esto de lanzarse al pizarrón o de lanzarse a la pantalla y lanzarse en la explicación de un tema. De a poco, como les dije, los voy a ir soltando en eso. Entonces, creo que lo que les tiene que quedar de lo que han hecho es, me parece que hay como una lectura que tienen que hacer de aprendizaje, sobre todo aquellos que no tuvieron un orden en la exposición. Muchas veces el PowerPoint termina siendo una guía. El PowerPoint no puede ser la explicación de todo, pero el PowerPoint ordena la exposición. Entonces, quienes no hicieron PowerPoint se encontraron completamente desorganizados en la exposición y no se entiende nada cuando está todo desorganizado, porque yo no puedo empezar a construir el Shenga desde la pieza más alta hasta la más baja si no tengo la base. Entonces, si uno no diagrama y no planifica la base, la construcción, dándole una base, una estructura a una clase, no se va a entender lo que estoy tratando de transmitir. ¿Sí? Eso es para quienes no fueron ordenados en la explicación. Yo les pido que empiecen a ordenarla. No les estoy diciendo que necesariamente tienen que usar un Power, lo que les estoy diciendo es que el PowerPoint es una herramienta muy útil hoy. Quizás haya mejores y ustedes estarán encargados de iluminarnos si es que encuentran algo mejor, o tienen que ser muy prolijos en el discurso para poder transmitir una idea. De lo contrario, se complica de entender. Entonces yo ahora les voy a dar una clase de mercados y voy a avanzar un poco más en los conceptos que vimos el año pasado y voy a ser un poco más preciso, ¿sí? Y voy a empezar a darle otro enfoque, pero como les dije, empieza a ser espiralado el conocimiento, porque voy a empezar a tomar y a retomar ideas que ya vimos, pero les voy a empezar a dar un ajuste de tuerca. Entonces, mercado, oferta, demanda y equilibrio. ¿Sí? De esa manera suele aparecer en los libros y acá ustedes ya tienen una noción de lo que estoy hablando. Cuando hablo de oferta y demanda ya se imaginan que son dos funciones que a su vez se pueden graficar, por ende, y que encuentran un equilibrio cuando se cruzan esas dos funciones y determinan un precio y una cantidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjense todos los conceptos que sacamos de esto. ¿Sí? De acá, acá está la referencia, tienen que empezar a extraer la referencia de los títulos y subtítulos. Entonces, lo primero que les voy a hablar es la diferencia entre precio y valor. Porque acá hay una diferencia y esto es algo que confunden profesionales de alto nivel académico incluso, como las comillas, porque hay bastante flojo nivel en nivel general. Así que yo confío que ustedes van a ser buenos profesionales cuando salgan de este profesorado. Diferencia entre precio y valor. Piensen mientras. ¿Hay una diferencia? ¿Es lo mismo? Bueno, no es lo mismo porque yo ya les dije diferencia entre precio y valor. Precio versus valor. ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. ¿En qué son diferentes? Fíjense que el precio lo determina el mercado. Eso lo vimos, lo estudiamos, por la fuerza de la demanda y la oferta, cuando luchan, pujan, hasta que determinan un precio, y ese precio es determinado por el mercado. En cambio, el valor es una cuestión subjetiva, está más vinculado a la filosofía, ¿sí? Porque el valor que le doy yo a algo no es el mismo valor que le da Franco, Belén, Carolina, Jorge, André, Fede, etcétera, Ricardo. No sé si los mencioné a todos, creo que no. Pero bueno, la realidad es esa, que todos valoramos las cosas de manera diferente. Entonces la teoría de valor requiere un proceso subjetivo y que está vinculado a un proceso filosófico, ¿sí? Porque las cosas valen por qué. Y ahí voy cuando veo la pregunta de por qué vale algo, por qué el oro vale tanto. Y además piensen una cosa, un lingote de oro y un litro de agua, hoy acá ustedes sentados en sus casas evidentemente escogerían el lingote de oro y probablemente valga lo que decían en el mercado, $1.600 y el litro de agua como mucho 20, 30 pesos. Ahora, si estamos en el medio del desierto y vamos caminando muertos de sed y no tenemos
agua a la redonda por ningún lado, kilómetros y kilómetros de distancia, de repente el lingote de oro y el litro de agua, me parece que ahí se invierte. Y la teoría de valor está relacionada también al contexto en el cual estamos decidiendo. Es decir, que no siempre para Franco un lingote de oro es igual a un litro de agua, ¿sí? Porque cambia. Para Franco tiene un valor, para Jorge tiene otro valor, para Carolina tiene otro valor. En un momento estático, si sacamos una foto. Ahora, si buscamos la película y vemos que en la vida de Franco, el lingote de oro y el litro de agua puede ir variando de acuerdo a si se encuentre o no en el desierto o sentado en su casa. Entonces, siempre depende del contexto. No solamente, no vamos a decir que depende de cada persona, sino que depende de cada persona en los diferentes momentos de su vida y en los diferentes momentos en los cuales está analizando. Entonces, el valor es subjetivo, ¿sí? Por contrario, el precio lo determina el mercado. Nosotros nos ponemos de acuerdo, yo te digo que esto vale tanto, vos me siento dispuesto a pagar tanto, cuando nos ponemos de acuerdo se determina y se establece el precio. Y eso surge del mercado. La oferta y la demanda se cruzan, determinan precio y la cantidad de equilibrio, y lo determina el mercado. Entonces el precio está determinado por ese precio del mercado, que decimos determina el mercado, se determina porque es el precio de equilibrio. ¿Mm? Estamos hablando del precio de equilibrio. Por otro lado, si uno podría, tenemos que empezar a mencionar estas cosas, porque hablamos de mercado, que es un ámbito, una institución social, un ente abstracto, donde se reúnen todos los demandantes y oferentes, ponen su intención de compra y venta y establecen la curva de oferta y demanda, las fuerzas de oferta y demanda, y por medio de la interacción de estas dos curvas se determina el precio y la cantidad de equilibrio del mercado, bla, bla, bla. Pero no siempre los mercados son libres, por eso acá les aclaro que el mercado puede ser libre o puede ser intervenido. Vamos a un ejemplo, ya que estamos bajando la realidad y estamos dando una vuelta a la materia, pensemos en el mercado del dólar en Argentina. ¿Es libre? El mercado del dólar blue no es libre, por lo tanto está intervenido, porque nos ponen un cepo. Entonces cuando intervengo el mercado, ¿deja de haber mercado? Bueno, ahí empiezan los mercados en negro. Cuando uno interviene un mercado, hay una tendencia a la aparición de mercados en negro, ¿sí? La droga, por ejemplo, es un mercado que está intervenido, directamente está prohibido más que intervenido, ¿sí? Fíjense que no existe mercado de la droga, sí existe mercado de droga, lo que pasa es que está en negro. Y por otro lado, en cuanto a esta rama o parte derecha de la teoría de valor, fíjense que tenemos, voy a mencionar dos corrientes que hablan de valor. Por un lado, los clásicos que decían que el costo, el valor de los productos depende del costo de producirlo, cuánto me cuesta producirlo, y fíjense que los neoclásicos hablaban de la utilidad. ¿Cuánto vale para mí el litro de agua? Depende de la utilidad que me implique. ¿Cuánto vale el lingote de oro? Depende de la utilidad que me implique. ¿Será para ahorrar? ¿Será para satisfacer mi necesidad básica de la sed? Entonces, hay teorías de valor acá y hay filósofos y corrientes que le atribuyen el valor a diferentes cosas. Vamos a hablar del precio entonces. El precio acá, vamos a volver a dar una vuelta y vamos a empezar a ajustar conceptos, y puede ser absoluto o puede ser relativo. ¿Cuándo el precio es absoluto? Cuando está expresado en unidades monetarias. 100 pesos. El bidón de agua vale 120 pesos, la tengo con el agua. En cambio, puede expresarse en términos relativos cuando digo que vale, no sé, un bidón de agua vale 3 chocolates Kofler, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando lo expreso en unidades de otros bienes, estoy hablando de un precio relativo. Cuando los expreso en valores absolutos, es decir, en unidades monetarias, lo estoy expresando en términos absolutos. Relativos y absolutos. ¿Sí? Relativos, vinculados y precios medidos en cantidades de otros bienes o en unidades de otros bienes, absoluto cuando lo mido en dinero. Algunas diferencias que ya tenemos que manejar, porque ustedes no se pueden confundir estos conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo demanda o oferta, es distinto a cantidad demandada y cantidad ofrecida. Son diferentes. La demanda es una fuerza en su totalidad, ¿sí? Que relaciona precio con cantidades. La cantidad demandada es solamente la parte de abajo. Si piensa en el gráfico, la parte de abajo es el eje horizontal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que empezar a distinguir y ser precisos cuando hablan. No pueden hablar de que, porque si sube el precio, la oferta aumentó. No, la cantidad ofrecida aumentó, es diferente, ¿sí? Entonces, estos conceptos, si no entienden o no se enganchan de lo que les acabo de decir, vayan al libro. En el libro están las respuestas a estas cosas. Precio, cantidad, no es lo mismo que precio de equilibrio, cantidad, me falta poner, de equilibrio, ¿sí? Entonces, el precio no es lo mismo que precio de equilibrio. Precios hay muchos. Fíjense que para cada nivel, para cada cantidad hay un diferente precio, tanto en la curva de demanda como oferta.
sea, precio es un término general. Ahora, precio de equilibrio es otra cosa, es el que surge por la interacción de oferta y demanda y el acuerdo en un punto, ¿sí? Entonces, precio y cantidad de equilibrio no es lo mismo, precio y cantidad no es lo mismo que precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Acuérdense que acá me faltó poner el equilibrio. Precio no es lo mismo que valor, ya se los expliqué. No podemos confundir precio y valor. También acá me faltó agregar, no es lo mismo precio que costo. Costo, acuérdense, yo soy la empresa, estoy acá, esta es mi cajita, yo acá adentro produzco. Costo es lo que está antes, es de lo que yo me nutro para meterlo en mi proceso productivo y todo lo que implica darle valor a mi materia prima para después expulsarlo con el precio que el precio tiene que contener la ganancia. Es decir, precio menos costo me da la ganancia, entonces el beneficio. Entonces el precio tiene que contener al beneficio. ¿Se entiende? Unitario estoy hablando, ¿sí? Porque el precio es unitario. Entonces es diferente. Y la demanda de Franco no es lo mismo que la demanda de Carolina y tampoco es lo mismo que la demanda de mercado. Todos tenemos curvas de demanda diferentes. Obviamente la demanda de mercado es un promedio de todas esas curvas de demanda. ¿Qué es la ley de demanda? Me lo tienen que explicar ustedes a mí la próxima clase. Veremos cuándo es. Ahora vamos a hablar de la curva de demanda un poquito. Vamos a decir que este es el mercado, que tenemos relaciones entre precios y cantidades y una relación negativa. ¿Sí? ¿Qué muestra la curva de demanda? Me lo explican ustedes en la próxima clase. La curva de demanda. ¿Sí? ¿Qué muestra? Y tiene esta pendiente negativa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene pendiente negativa? Por dos efectos que están operando de fondo detrás de la demanda. Uno es el efecto sustitución. ¿Qué quiere decir? Tiene pendiente negativa porque por lo general hay un producto por el cual yo puedo sustituir a este bien de acá. Es decir que si el precio de este bien, del mercado en el que yo tengo dibujado acá en pantalla, sube, ¿sí? La cantidad demandada va a disminuir porque se supone que voy a poder reemplazarlo con otro bien. ¿Sí? No siempre sucede esto, vamos a avanzar en estos temas, pero lo podría reemplazar con otro bien. Y por eso el efecto sustitución, ¿sí? Ese efecto de reemplazo de otro bien, el efecto sustitución, genera una pendiente negativa. Y además el efecto ingreso, que si uno mide el ingreso en términos relativos, es decir, en cantidad de bienes que puedo comprar, por ejemplo, de este bien, de este mercado, si a mí el precio del bien, de este bien, sube, quiere decir que mi ingreso medido en términos de unidades de este bien va a disminuir, ¿sí? Porque tengo menos ingreso real para poder comprar. Entonces, el efecto ingreso también me está obligando a una pendiente negativa de la demanda. Función de demanda. Cuando hablamos de función nos vamos a matemática un poquito. Y acá tenemos dos variables cuando hablamos de función, la variable dependiente y la independiente. Fíjense que la expresamos a la cantidad demandada del producto A en función de, esa D significa en función de el precio de A, el ingreso de los consumidores, el precio de otros bienes relacionados, vamos a decir sustitutos por ahora, y acá tenemos los gustos y preferencias de las personas, de los consumidores, y esta N es algo nuevo que tiene que ver con el tamaño de mercado, que ahora se los voy a agregar. Para poder graficar esta función, no podemos graficarla así si dejamos todas estas como variables independientes, porque tengo una ecuación y cinco variables. Acuérdense que para poder graficar una función necesito una variable dependiente y una independiente, no más de dos variables por ecuación, si no, no lo puedo. Para resolver una ecuación necesito una variable por ecuación, pero una función es la relación a través de una ecuación de dos variables, una dependiente y una independiente. Entonces, para poder graficarla, ¿qué vamos a hacer? A estas cuatro variables las vamos a transformar en un ceteris paribus, decimos. ¿Qué significa ceteris paribus? Que dejamos todo esto constante. ¿Y cuál dejamos variar? Dejamos que varíe solamente el precio de A. La cantidad de A y el precio de A se convierten en mis variables. ¿Sí? Todos estos los fijamos y suponemos de que van a estar fijos y no van a estar alterándose para estudiar esta curva en rojo que tenemos acá a la izquierda. Y todos los desplazamientos a lo largo de la curva tienen que ver con relaciones entre cantidades y precios de A. Ahí les agrego que esta N es el tamaño de mercado. Ahora, ¿cómo se desplaza esta curva de demanda? Bueno, cuando se mueven los ceteris paribus. ¿Sí? Porque les dije que cuando varíe el precio de A, lo que vamos a hacer es movernos a lo largo de la curva roja esta. Ahora, cuando varíen alguno de estos que son ceteris paribus, que sería en matemática la ordenada al origen de la función lineal, de la recta que graficábamos, ¿sí? Cuando se mueven o varían alguno de estos, la curva de demanda va a sufrir desplazamiento. Por ejemplo, la curva de demanda, cuando aumente el ingreso, vamos a tener más posibilidad de comprar. Cuando el precio del producto de otro bien que es sustituto del que yo
estoy mirando en el mercado, va a aumentar la demanda del bien que yo tengo en el mercado, porque lo van a reemplazar al producto B, lo van a reemplazar por el valor de A, porque aumentó el precio de B, ¿sí? Lo van a reemplazar por consumo de A. Después, los gustos y preferencias, se aumenta el gusto y preferencia lo mismo, y se aumenta el tamaño de mercado, es decir, la cantidad de compradores cada vez son mayores, todo eso va a producir un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, como les estoy indicando ahí en el gráfico, ¿sí? Un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Ahora, por lo contrario, cuando bajan alguna de estas variables que dan, estos parámetros, porque ya no son variables, parámetros, porque al establecer el ceteris paribus y decirle todos ustedes quédense constantes, lo estoy transformando en parámetros. Lo que hago cuando bajan lo que hago es mover la curva de demanda hacia la izquierda. Fíjense, disminuye la demanda, ¿sí? Disminuye la demanda. Acá vamos a ver que estos desplazamientos de curva de demanda, ¿qué pasa o cómo se desplaza la curva de demanda ante cambios en el ingreso? ¿Sí? Entonces, cuando ¿y esto qué me va a permitir? A que haya cambios en el ingreso me va a permitir clasificar los bienes en normales e inferiores. ¿Cuándo son los bienes normales? Se da que tengo un bien normal cuando al aumentar el ingreso, es decir, aumenta mi sueldo, aumenta la cantidad demandada del bien para cada precio de la curva. Es decir, la curva se desplaza hacia la derecha, la curva de demanda, ¿sí? Ahora, son bienes inferiores cuando, al aumentar mi ingreso, la cantidad demandada del bien disminuye. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo sucede eso? Bueno, hay bienes que son inferiores. Uno deja de consumir Crush y pasa a consumir Coca-Cola si le aumenta el sueldo, ¿sí? Porque si me da para más la plata, voy a consumir un bien mejor y probablemente deje de consumir otro más barato, salvo que a alguno le guste mucho la Crush. Entonces, los bienes inferiores surgen por esa clasificación. Sobre esta pantalla necesito que armen un ejercicio con consigna, ¿sí? Con un consigna para bienes normales, un bien normal y un bien inferior. Es decir, una consigna donde hagan el cálculo, ¿sí? Y les dé que el bien lo clasifiquen como normal, y una consigna con un ejemplo donde el bien, resuelto obviamente, ¿no? Donde el bien sea inferior. Y si miramos los cambios en los precios de bienes relacionados, antes mirábamos el ingreso y clasificábamos en bienes normales e inferiores, ahora miramos el precio en los bienes relacionados y los vamos a clasificar a los bienes en complementarios y sustitutos. ¿Cómo? Vamos a ver cuándo un bien es complementario. Cuando sube el precio de un bien complementario, la demanda del bien disminuye. Es decir, vamos a suponer el petróleo. Si sube el precio del petróleo y yo estoy mirando el mercado de los automóviles, si sube el precio del petróleo, como los automóviles usan nafta, y se supone que debería subir la nafta, debería disminuir el consumo de automóviles. Desplaza la curva de demanda de automóviles hacia la izquierda. Ahora, ¿cuándo los bienes son sustitutos? Cuando al subir el precio de otro bien relacionado, la demanda del bien en cuestión aumenta, por lo tanto, desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Todo lo que dije está en el libro, en una unidad del libro que ya les voy a decir cuál es. La unidad del libro es el capítulo 2 de Mochón y Becker, que dice la oferta, la demanda y el mercado. Leen todo el capítulo 2 y después avanzaremos con la parte de oferta. Yo di la parte de demanda. Así que todo lo que dije lo pueden pausar y lo tienen en el libro. Por eso fue rápido, veloz, pero yo creo y confío en que ustedes van a poder seguir esta velocidad. También van a tener que hacer un ejemplo sobre la última filmina que divide entre bienes complementarios y sustitutos, ¿sí? Un ejemplo, un ejercicio, una redacción de una consigna que me permita resolver y clasificar en bienes sustitutos y complementarios. Lo pueden sacar de algún libro o lo que a ustedes les quede. Mucha suerte y estamos en contacto.